estamos viviendo en estos momentos. Para nosotros Valencia es una plaza muy importante. Dentro de la Comunidad Valenciana tenemos oficina en Alicante y en Valencia. Y Valencia, bueno, pues por muchos motivos, entre otros motivos sentimentales de vinculación familiar, pues una plaza muy especial. Queremos acompañar en este año de celebraciones de 10º aniversario a nuestro equipo en Valencia, formado por Juan Miguel Damià, Guillermo Rodríguez Balmaseda y Javier García Ricard. Y bueno, esperamos en este acto ser capaces de hacer algo que desde nuestro inicio nos hemos propuesto como importantísimo con nuestros clientes, amigos y potenciales, y es estar muy cerca de ellos en los momentos de mayor incertidumbre, intentar explicar qué está pasando, intentar aclarar las dudas que puedan surgir. Estamos viviendo momentos pues, muy complejos económicamente, políticamente, financieramente. Esta tarde nos hemos despertado en la siesta con la intervención del Banco de Valencia. Me imagino que a más de uno le generarán dudas e inquietudes y bueno, pues a lo largo de esta charla esperamos poder aportar un poco de luz a toda esta situación. Para ello contamos con José Miguel Maté, consejero delegado de Cresis y socio fundador, e Ignacio Rodríguez Añino, director general de la gestora M&G. M&G es una de las mayores gestoras a nivel mundial, me atrevería a decir. Es una gestora inglesa, participada por Prudential, que es una aseguradora muy importante, y para que se hagan idea del volumen de negocio que maneja esta gestora, equivale al volumen de inversión en fondos de inversión que hay en toda España. ¿Por qué nos ha parecido muy interesante y realmente agradecemos mucho la presencia de Ignacio en este acto? Pues porque la gestora M&G tiene presencia global, tiene presencia en Asia, distribuye en Latinoamérica, distribuye en otros muchos países de Europa, lo cual pues, le ayuda y le lleva a tener una perspectiva global. ¿Por qué es importante? Porque los problemas a los que nos estamos enfrentando van mucho más allá de las fronteras de España. Son problemas mucho más internacionales. Intentaremos a lo largo de la próxima hora el abordar todas estas cuestiones, trasladando a los dos ponentes preguntas que en los últimos meses nuestros clientes nos han trasladado como preocupaciones y temores. Y sin más, agradecerles de nuevo su presencia y espero que les resulte muy interesante. Por poner un poco en contexto cómo se ha iniciado todo esto, que parece que bueno, ha sido hace relativamente poco, pero llevamos ya más de 4 años de crisis económica. Una de las principales características de esta crisis económica, frente a otras crisis económicas que se han vivido en tiempos pretéritos, es que no ha sido una crisis económica que haya arrastrado a los mercados financieros, ha sido una crisis financiera que ha arrastrado a las economías. Realmente nos sorprende, pues en muchos casos, la inoperancia de gobiernos, la velocidad a la que se ha trasladado y la profundidad que ha tomado esta crisis. A mí me gustaría empezar por poner un poco en contexto qué ha ocurrido a lo largo de este año. José Miguel, si nos puedes dar un poco una primera foto de en dónde estamos. Sí, muchas gracias, Osorio. Creo que se me escucha también, ¿verdad? Bueno, poner las cosas en contexto y hablar hoy de los mercados financieros, pues es, como viene siendo habitual, un mal día, ¿no? Con otra vez un ataque sistemático a lo que ya se conoce y conoce todo el mundo como es la prima de riesgo, una caída de las bolsas y, como decía ahora mismo Sosores, pues una nueva intervención de un banco español, ¿no? Mal momento para hablar de los mercados. Pero lo que hemos visto a lo largo de este año, del 2011, la verdad es que ha sido un cambio radical de expectativas. Empezó el 2011 con un escenario de crecimiento global bastante saludable. Las economías mundiales se supone que iban a crecer las estimaciones eran de crecer por encima del 5%, con un Estados Unidos que crecía un saludable entre el 2,5 y el 3, con unos países emergentes que crecían claramente por encima del 6 y pico por ciento, y una Europa un poquito más tímida, pero siempre con la locomotora de Alemania creciendo fuerte y, por tanto, con un crecimiento sostenido. Además, la inflación parecía que estaba más o menos bajo control, había ciertos temores por lo que implicaban las materias primas, pero bueno, todo era un escenario bastante saludable. Se habían puesto sobre la mesa algunas medidas que debían ayudar a los bancos, al sector financiero,
a salir adelante, dejando de lado lo que ya se conocía el año pasado como la crisis soberana, con un comienzo, un primer país intervenido como había sido Grecia. Había un plan que se supone que tenía que resolver el problema griego, es decir, una situación sana, buena, positiva, que permitió que los mercados de valores subieran en el primer mes y medio del año, casi un 10%. En concreto, la bolsa española llegó a subir al amparo del sector financiero, como digo, casi un 10%. Además, las divisas estaban tranquilas y los tipos de interés estaban también con cierta tranquilidad. Sin embargo, a partir podríamos poner una fecha exacta, ¿no? Es el 11 de marzo, un nuevo 11 de marzo, se produce un terremoto en Japón, seguido de un tsunami y seguido de una catástrofe nuclear, que viene a trastocar un poquito todo este escenario de crecimiento. Ese escenario de crecimiento global y sostenido de repente se convierte en una gran duda por todo lo que supone de interrupción en todo lo que son los suministros industriales, suministros electrónicos al resto del mundo. Además, justo más o menos en la misma época se produce o salta la chispa de lo que se ha dado a conocer la primavera árabe. Una primavera que empieza por Túnez, luego sigue con Egipto, luego se traslada a Libia, ahora estamos en un nuevo episodio que es Siria, etc. Que bueno, aparte de la desgracia humana que se supone por los miles de muertos, que bueno, muchas veces no somos conscientes de esa tragedia humana, igual de la tragedia, allí sí, por supuesto, en Japón, con el terremoto, tsunami, etc., sí que se produce una tragedia, pero luego son dos factores que juntos empiezan a poner en duda, primero, la sostenibilidad del crecimiento y segundo, empieza a meter mucha presión a la inflación, sobre todo por el lado de las materias primas, todo lo que tiene que ver con la energía. Por hacer la historia corta, de ese escenario antes de ausencia de inflación, crecimiento sostenido, se empieza a poner en duda, incluso el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, se tiene que intervenir un nuevo país europeo, como es Portugal, es decir, empiezan a recuperarse todas las incertidumbres que parecía que habíamos dejado atrás en el 2010. Y por si esto fuera poco, con ese plan que decía antes que se había puesto ya sobre el papel por los líderes europeos de acuerdo en aplicar un plan de rescate para la economía griega, la irlandesa y la portuguesa, Irlanda no lo he dicho, pero había sido intervenido también el año anterior, de repente, como digo, se reinician todos esos temores y ya llegados a los meses de verano empieza a ponerse en duda que Grecia vaya a cumplir todos los compromisos que había dicho que iba a cumplir y la gente empieza a hablar otra vez de que no es suficiente el dinero que se había comprometido por parte de los Estados europeos y del Fondo Monetario Internacional, digo que no es suficiente este dinero para salvar a la economía griega. Bueno, a partir de ahí se disparan los temores, principalmente, y por hacer la historia corta, los temores de contagio a las economías, el resto de economías periféricas. Habíamos dicho que estaba intervenida Irlanda, que se había intervenido Grecia, por supuesto, y Portugal, y de repente, cuando salta el verano, se pone en duda la posibilidad de que Italia haga frente a sus compromisos. Todo esto con nuevos escándalos políticos en Italia, de Berlusconi. De repente se pone en duda también que España sea solvente, y esto, como digo, en las últimas semanas de julio, primeras de agosto, se dispara y se pone de manifiesto que Europa no tiene mecanismos suficientes para resolver el problema. Los líderes europeos, después de mucho tiempo, llegan a la conclusión de que hay que aumentar el fondo de rescate que se había decidido para Grecia, dicen que hay que aumentarlo, dicen que hay que dotarle de cierta flexibilidad. Esto es, y ya termino, esto es en la última semana de julio, 21 de julio, no es suficiente, no porque no sean suficientes las medidas o el volumen de dinero que se tiene que dedicar a rescatar a los países, se había multiplicado prácticamente por 2 con el dinero inicial, sino que no es suficiente porque lo que se decide en una mesa, de repente los mercados, y luego hablaremos de quiénes son los mercados, se dan cuenta de que no han hecho nada, lo han decidido, pero ahora tiene que seguir un calendario que va a llevar casi 3 meses ponerlo en marcha y por tanto no hay ninguna acción de todo eso que se ha decidido, ninguna acción que se ejecute para resolver los problemas de la eurozona. Y a partir de ahí empieza el descalabro de los mercados de renta variable y empieza el descalabro de los mercados de renta fija. Termino con este inicio diciendo que en un mes aproximadamente las principales bolsas europeas llegan a caer un 30 o un 35%, con Alemania, que era una economía por supuesto solvente y además creciendo, cayendo la que más, y seguida por supuesto del mercado financiero.
Antes de continuar con el tema europeo, que yo creo que es tremendamente relevante y en especial por lo que nos afecta a España como país, ha mencionado José Miguel materias primas, países emergentes, en especial Asia. ¿En qué contexto están y cómo juegan, qué papel juegan en este tablero? Sí, antes de nada quería agradeceros a Tresis la invitación a estar en esta celebración y a todos ustedes también su asistencia. Realmente los países emergentes los podemos considerar muchas veces emergidos, es decir, ahora mismo estamos asistiendo a un ciclo que dura ya una década y que nosotros pensamos dentro de Emerging Investments que va a durar más de otra década, que es el acceso de un 40% de la población a nivel mundial que quiere acceder, no es que esté accediendo, o quiere acceder, tiene el objetivo de acceder a un nivel de vida que tenemos en países desarrollados. Estoy hablando de China, con 1.200 millones de habitantes, de India, con más de 1.000, de Brasil, de Rusia. Es decir, hay muchísimos de los países que consideramos emergentes que lo que están haciendo es demandar, porque lo necesitan para su crecimiento, pues una cantidad ingente de materias primas, de petróleo, de cobre, y todo esto viene desde finales de los años 90. Ahora mismo los países emergentes son los que tienen el dinero. Muchas veces es los que la mayor parte de la deuda americana está en manos china, mucha de la deuda europea también está en manos de países emergentes, con lo cual ahora mismo ya no los podemos ver como como una cierta superioridad, que es lo que ha pasado durante décadas, sino que ahora mismo ya se sientan a la mesa casi de tú a tú y su objetivo es sentarse incluso más de tú a tú. Yo después lo comentaremos, pero ya creo que parte de toda esta crisis y parte de la no solución a la crisis viene porque también estamos asistiendo a una lucha geopolítica que va más allá de la mera financiera. Es decir, el acceso de estos países pues quieren tener poder, no estaban representados en el G20 como debían estar, no estaban representados en el G7 y lo que quieren es tener cada vez más peso pues, en el Banco Mundial, en la ONU, en los foros internacionales porque piensan que sus economías y sus poblaciones así lo demandan. Dicho esto, los emergentes además son el crecimiento del mundo. China está creciendo prácticamente, bueno, ahora se ha moderado, pero está creciendo en torno al 8 o 9%, India está creciendo en el torno del 6 y el 7%, muchos países latinoamericanos entre el 4 y el 6, es decir, nosotros no estamos creciendo, se está pensando que Europa va a una recesión, nosotros creemos que si es una recesión no va a ser muy grande, Estados Unidos pensamos que no va a entrar en recesión, pero que le está costando mucho crecer, y en cambio lo que vemos es que los países emergentes están creciendo muchísimo, es decir, tenemos que fijarnos mucho en lo que están haciendo, y en la situación actual, pues casi es mejor de la que era hace un año. Hace un año había habido un... Te voy a interrumpir sí. Para no adelantarnos a la foto siguiente. Vamos a situarnos en contexto antes de dar el siguiente paso para ver qué nos podemos esperar. Sí. Nos queda hablar de Estados Unidos. Parece que está mejor, pero los datos macro no son en absoluto positivos. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, igual que Europa, se enfrenta a una serie de problemas estructurales como son, y esto se resume también para Europa. Antes hemos dicho que Europa de dónde venía, pero el resumen es que el mundo occidental, al contrario que lo que estaba diciendo Ignacio, el mundo por desarrollar, el mundo emergente, tiene un grave problema de endeudamiento y un grave problema de crecimiento. Estados Unidos no se libra de ninguno de estos dos problemas, al revés, es uno de los adalides en el mundo por endeudamiento, y ese endeudamiento tan elevado lastra el crecimiento. Esto está empíricamente demostrado y estadísticamente demostrado por cualquier economista. Lo que pasa es que, bueno, en el mundo occidental nos gusta vivir tremendamente bien, nuestro famoso estado de bienestar, y es muy difícil renunciar a las cosas que nos gustan, como en todo en la vida. Y Estados Unidos tampoco. Estados Unidos, aparte de un estado de bienestar puesto en duda porque las diferencias entre ricos y pobres son cada vez mayores, lo que más le gusta es gastar dinero, y gastar dinero en cosas tan interesantes como el armamento y como las guerras. Y esto, que no lo digo, desde luego no creo que sea sospechoso de que no me guste Estados Unidos, lo que es evidente es que supone un lastre, supone desde luego un gran peso en la parte del endeudamiento de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está con el mismo problema de endeudamiento o más que Europa, si lo medimos en su conjunto, y con un problema grave de crecimiento. Sufrió una crisis severísima también iniciada por el sector financiero a partir del 2007, eso provocó una severa recesión que los economistas temían que se pudiese convertir en depresión,
se consiguió evitar esa depresión por la actuación de la Reserva Federal y del Tesoro americano inyectando grandes cantidades de dinero en la economía, y eso es lo que ha venido haciendo, en este caso el señor Bernanke, desde que fue nombrado responsable de la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿En qué nos encontramos? Como digo, muy endeudado, poco crecimiento y al amparo de esta situación que hemos ido describiendo por Japón, por el tsunami, por el aumento de los precios de la energía, un riesgo de nueva entrada en recesión. Y eso es lo que los mercados han ido poniendo en situación estos últimos meses. La buena noticia, por poner una buena noticia, no me voy a adelantar porque si no me vas a engañar. Gracias. Bueno, puestos un poco en contexto, me gustaría que repasásemos un poco dónde estamos ahora y cuáles son los grandes temores, distinguiendo de nuevo por las tres grandes bloques económicos que hemos tocado: Europa, países emergentes y Estados Unidos. Europa parece que se encuentra en una encrucijada, en la que hay que tomar una solución con 17 procedimientos, en la que los grandes titulares, muchas veces que los periodistas optan por no dejes que una noticia te estropee un gran titular, entonces el titular puede ser más alarmante, pues mejor, porque más tirada venderán, pero todo, bueno, pues hace pensar a los inversores que haya cierto riesgo de ruptura de euro. Yo soy muy de la teoría de los americanos que dicen, si debes 1.000 euros tienes una deuda, si debes 1.000 millones tienes un socio. Creo que en Europa estamos un poco en esa situación, tenemos más socios que deudores, pero ¿cuál es la situación europea, Ignacio? ¿Hay un riesgo real de ruptura del euro? Hombre, hay un porcentaje de posibilidades de que el euro se rompa. Nosotros pensamos que no va a ocurrir, porque la solución está ahí. Es una solución que hoy por hoy no le gusta a los alemanes o que no la quieren implementar, pero es la misma solución que ha hecho Estados Unidos, como comentabais antes, que está haciendo el Banco de Inglaterra, que está haciendo el Banco de Suiza, que está haciendo el Banco de China, que es imprimir dinero. Imprimes dinero, recompras la deuda, pero recompras mucha deuda, 1 billón, 2 billones, hasta 3 billones de deuda se puede, y lo que quitas son todas las tensiones de las primas de riesgo, etc. ¿Por qué no lo están haciendo? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un juego donde los alemanes, que tienen sin duda el poder y la sartén por el mango, lo que están es obligando a países que no eran muy cumplidores a cometer reformas estructurales que si no hubiesen sido mucho más duras de hacer o que hubiese costado mucho más tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema al que se enfrenta Europa es que los 17 países que están dentro del euro lo que tienen que acometer es una cesión de soberanía hacia un ente que es superior, que sería la Comunidad Económica Europea o la Unión Monetaria. Y eso cuesta muchísimo. Es decir, tienes que ceder política fiscal, tienes que ceder políticas económicas, y hoy por hoy nadie quiere hacerlo. Tienes parlamentos, protestas, etc. Y lo que están haciendo es hacerlo por las bravas. Dicho esto, las primas de riesgo son duras. No es algo que sea automáticamente tengamos que ser rescatados. Se pueden hacer diversos programas, pero yo creo que al final Alemania va a ceder, y nuestra visión es que al final el Banco Central Europeo va a empezar con planes de recompra muy potentes de recompra europea. Y no hace falta ni que lo haga, con que lo anuncien probablemente se quitarían esas tensiones que estamos viendo sobre la deuda. El tema de la ruptura del euro, yo creo que para Alemania sería excesivamente costoso, porque Alemania exporta casi todo lo que exporta, lo exporta a países europeos. Si se rompiera el euro, Alemania estaría en la parte fuerte, es decir, que su moneda se revaluaría, se haría mucho más potente, y estaríamos hablando que ¿quién le va a comprar todo lo que ellos están exportando? El consumo interno alemán sigue sin crecer, es decir, que ellos lo que están creciendo es por exportaciones. Con lo cual, yo pienso que la solución es que el euro perviva, pero que Europa va a ser diferente a la Europa que conocemos hoy. Pero José Miguel, parece que los tiempos políticos no casan con la agenda económica. ¿Qué está pasando realmente en Europa? Porque hay esa inoperancia a la hora de tomar esas medidas necesarias. Bueno, yo creo que Ignacio lo ha apuntado perfectamente, ¿no? Yo creo que aquí hay un toma y daca político entre los dos principales países de la zona euro, como son Francia y Alemania, donde el juego que subyace es: tenemos que ceder más soberanía, pero ¿quién va a marcar esa soberanía? ¿Cómo se va a aplicar esa soberanía a partir de un determinado momento?
Lo que estaba diciendo Ignacio, al final doy 3 datos. El primer plan de rescate para Grecia se firma en mayo, si no me equivoco, del año pasado. El segundo es en 21 de julio, he dicho antes, de este año. Y el último es el 27 de octubre de este mismo año. Es decir, en 1 año y 6 meses aproximadamente, 3 planes para rescatar una economía. Una economía, en concreto una economía que no representaba más del 3% del PIB europeo, como era Grecia. A partir de ahí, la situación se convierte en algo kafkiano. Los políticos toman una decisión, no la ejecutan, y los mercados, voy a tratar de explicar quiénes son los mercados, deciden que eso no es suficiente y que alguien está en una posición de debilidad. ¿Quiénes son el mercado? Porque los políticos nos han bombardeado a veces con la idea de los especuladores nos atacan, ¿no? ¿Y dónde están los especuladores? Al final, el mercado es alguien que tiene dinero para gestionar, llámese un banco central de un país, llámese un plan de pensiones, un fondo de inversión, de los que detrás hay ciudadanos, inversores, ahorradores, como cualquiera de nosotros. Si al final hay 2 activos, uno tiene mejores expectativas que otro porque está menos endeudado, tiene más crecimiento, y otro las tiene peores, ¿qué haré? Venderé las malas, aquellos activos de las malas, y compraré las de los buenos. Y por tanto provocaré una caída de los precios de aquellos malos contra aquellos buenos. Los malos caen y los buenos suben. Y esto, cuando las expectativas son de que un país tiene problemas para salvar, para pagar su deuda, no puede devolver el dinero que le han prestado, ese problema se traslada, como decía Sonsoles, al que es acreedor, al que sabe que no va a cobrar. Si el que está por encima, que son los estados, en este caso los estados europeos, no son capaces de ponerse de acuerdo en cómo ejecutar esos planes que ya han tomado, la situación se convierte, como digo, en kafkiana. Hay una ventana abierta a que se sigan vendiendo los activos malos y comprando los activos buenos. En esa situación estamos. 3 planes... Sí, yo solo quería apuntar también un tema, que es la situación económica de Inglaterra o de Estados Unidos es igual o peor que la española o la alemana, o la italiana. Es decir, la deuda sobre PIB es más por encima del 100%, no están creciendo, tienen déficit público, tienen el paro en máximos históricos, lo que para nosotros es pleno empleo, para ellos es una crisis. Es decir, ellos tienen el 9 o el 10% y para ellos es la debacle, nosotros cuando mejor estamos en el 8%. Pero bueno, poniéndolo en perspectiva también es muy malo. ¿Y por qué no atacan los especuladores a estos países? Porque el Banco Central de cada uno de ellos está comprando los bonos. Y entonces los especuladores o el mercado. Con lo cual ahí no hay una opción de hacer el trading o hacer de atacar al débil y comprar el bueno, con lo cual pues no entra. Y no tenemos ese problema. Y lo tenemos en Europa porque no hay una política clara de cómo atacar, cómo atajar, bueno, pues respondiendo o dando soporte a los países que ahora mismo lo necesitan, que no están tan mal. Están mal, pero tampoco es tan mal. Hilando con un comentario que hacían antes relativo a la ralentización del crecimiento de países emergentes, ¿puede eso afectar a las economías occidentales, ya que realmente son demandantes? Nosotros pensamos que realmente la ralentización económica que ha habido, cómo está afectando esta crisis nueva a los países emergentes, es casi positivo, porque lo que ha hecho ha sido rebajar unas perspectivas de sobrecalentamiento económico que habían, sobre todo el año pasado, ¿no? A finales del año pasado, lo que se temía es que China tuviese una inflación muy fuerte, India la estaba teniendo, por lo cual subían los tipos de interés, si iba a haber un aterrizaje suave, un aterrizaje brusco de las economías emergentes, y eso podía llevar pues, a que la crisis fuera todavía peor, porque los países emergentes no pudieran, pues, tuvieran que aplicar políticas muy restrictivas. Ahora mismo se ha ralentizado la economía mundial, se ha bajado un poco las expectativas de crecimiento, pero en China se han bajado del 9 al 8 y algo. Es decir, y incluso hay países que ahora ya están bajando los tipos de interés. Con lo cual pensamos que desde el punto de vista macroeconómico los países emergentes están bien, no hay problemas y pensamos que van a seguir aportando al crecimiento de una forma más o menos saludable. Una pregunta, José Miguel, ¿qué está pasando con el euro? Si hay tantas incertidumbres acerca de su supervivencia, tantas incertidumbres acerca de Europa, ¿cómo se explica la fortaleza que está reflejando el euro? Yo creo que aquí hay, a ver, se explica mal.
Se explica mal porque no se puede entender que una economía que está prácticamente o técnicamente ya casi en recesión, como es la economía europea, con problemas políticos como hemos descrito, donde la gente no se pone, o los políticos no se ponen de acuerdo para ejecutar las medidas que toman, donde además se están vendiendo y vemos día tras día que la rentabilidad de los bonos españoles e italianos aumenta, eso es porque la gente los vende, porque la divisa que sustenta o las que están denominados todos esos bonos no cae, o no cae de manera exagerada. Es decir, contra el dólar seguimos en niveles de 1,35, veníamos de 1,42, no es significativo. Contra el yen sí que se ha apreciado significativamente el yen. En los últimos meses llevamos prácticamente desde el verano estabilizados en torno a 103, 108, y contra el franco suizo estamos en 1,23, entre 1,20 y 1,25. Bueno, sabemos que la gente que tiene los bonos, los bancos centrales chinos, japoneses, etcétera, etcétera, han vendido, y también los ingleses y también los americanos, han vendido muchos bonos europeos, que eso ha provocado el aumento de rentabilidad, pero han comprado a su vez bonos alemanes, también denominados en euros. Por tanto, hay un nivel de soporte, porque entre otras cosas, a ninguno de estos países que he mencionado le interesa un euro excesivamente débil, por un tema de exportaciones. Por tanto, son dos juegos que a mí me lleva a la lectura positiva. Si la gente no deja de comprar euros, aunque sean bonos alemanes, la gente está pensando que el euro no se va a romper. Porque si yo fuera gestor de su patrimonio, fuera gestor de las reservas de un banco central, y me dicen, o pienso, mis economistas piensan o creen que el euro se va a romper, ¿qué haría? Venderlo mañana. Venderlo mañana. Y sin embargo eso no está pasando de manera exagerada. Por tanto, creo, y enlazo con algo que decía también Ignacio, que, y confieso, que algo nos estamos perdiendo y que puede ser más bien de carácter político, y que sean muchos de estos países que lo que están es jugando a un aumento de su cuota de poder en las grandes instituciones, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la propia ONU, países emergentes o en vías de desarrollo, lo que están haciendo es provocar cierta tensión para ganar esa cuota de poder a una costa de en sus propias carteras perder dinero. Digo, vendiendo bonos, que lo que hace lógicamente provocar pérdidas en las carteras que ya tienen. Pero a efectos de divisas es algo que yo creo que a todo el mundo nos sorprende, si bien es verdad que tanto el franco suizo como el yen ya han anunciado que no quieren que sus monedas se deprecien por debajo de un cierto nivel, y por tanto lo que hacen es intervenir en el sistema. Y eso, pues, al final a lo que lleva es que tarde o temprano tendríamos que ver una apreciación del dólar y una apreciación del yuan, que sin embargo nos está produciendo y que a Europa nos vendría extraordinariamente bien. Pero, como digo, es algo que nos perdemos, y la cotización del euro en estos niveles no nos deja sorprender. Y podemos ir a la teoría de la conspiración, por poner un poco, que lo que dicen es que ahora mismo Draghi, Monti, Papademos, que es el presidente del Banco Central Europeo, el presidente italiano, el presidente griego, son los tres trabajadores de Goldman Sachs. Papandreou era también nacido en Minnesota, con lo cual quizá los Estados Unidos están haciendo que la incertidumbre perdure un poco más de lo que fuera necesario. Esa es la teoría de la conspiración, que hay en algunos foros que sí que... Para que sí no que nos existen. relajemos, ¿no? Si miramos ahora hacia España, acabamos de tener un cambio político muy importante, pero tenemos serios problemas en el sector financiero, una tasa de paro elevadísima, permanentes dudas en los mercados atacando la prima de riesgo, que hay veces que me pregunto quién es el señor riesgo y quién es su prima, porque llega un momento en que no entiendo cómo hablan tanto de la prima de riesgo. El señor Rajoy tiene un trabajo muy duro por delante y milagros no se pueden hacer. Tendrá que adoptar medidas paulatinas. Pero, ¿qué medidas debería adoptar para, en primer lugar, tranquilizar a los mercados? Ignacio. Es una pregunta complicada. Si respondes bien, puedes optar al Ministerio de Economía. Sí. No, bueno, la cosa positiva es que Rajoy ha triunfado con mayoría absoluta y que además tiene poder en muchas de las comunidades autónomas, por lo que puede aplicar políticas de forma más rápida o con menos problemas de lo que hubiese sido o si no lo hubiese conseguido, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Con lo cual eso es algo positivo. Desgraciadamente la situación en la que está la economía española, pues sin crecimiento, con un paro
de 5 millones de personas, pues lleva a que haya que tomar medidas rápidas. Por el lado negativo, yo pienso que la pregunta no es si se van a subir o no los impuestos, sino qué impuestos se van a subir, y no si se van a bajar o no los beneficios sociales, sino qué beneficios sociales se van a minorar. Y esto es algo que seguro que lo vamos a ver en los próximos meses. Lo que tendría que hacer es flexibilizar al máximo la creación de empleo, y para eso es apoyar a la pequeña y mediana empresa española, que es la que realmente crea empleo en España, y es como más rápidamente se crea, es cuando se potencia. España no lo hace mal en términos de competitividad, porque en los últimos meses, en los últimos años, a pesar de todo lo que se ha dicho, España ha conseguido mantener su nivel de exportación. Eso es claramente una medida que te indica que hay empresas que sí que son productivas, que sí que son competitivas y que pueden estar exportando. Fomentar eso es básico, pero va a haber que hacer medidas duras, es decir, recorte del gasto, probablemente racionalización de todas las estructuras de administración pública que hay ahora mismo, y eso lo que sería lo deseable es, a pesar de que tenga mayoría absoluta, que lo hiciera con el máximo consenso posible. Si me permites, creo que Ignacio sí que se ha leído el programa del Partido Popular, no como decía aquel que no se había leído ni el propio... Bueno, me quito la broma. Efectivamente, esto es lo que ha anunciado el señor Rajoy. Lo que pasa es que los mercados ahora mismo no nos van a dar, o no le van a dar tanto tiempo para actuar. Todo eso son medidas que van a ir llegando, que se tienen que adoptar y que tienen que tener su fruto. Yo creo que ahora mismo la clave, aparte de que me gustaría dejar claro, si no la ha quedado todavía, que el partido se está jugando por encima de España, se está jugando a nivel europeo, y es un tema de credibilidad, de la gobernanza europea, de la liquidez del sector financiero que no hemos tocado hasta ahora, de todas estas cuestiones, y eso creo que está por ahí encima. Lo que sí que debería hacer, desde luego sería la recomendación que yo le hiciera, es acelerar al máximo el nombramiento del gobierno, de los ministros, y en concreto todos son importantes, por supuesto, pero sobre todo de la cartera de Economía. Ahí, como digo, lo que no hagamos nosotros por nuestra cuenta, por nuestro lado, no lo va a hacer nadie. Vamos a estar sometidos, y yo creo que es también una de las buenas noticias, que vamos a estar, o aunque estemos sometidos a mucha presión, y la presión, o la famosa prima de riesgo, lo que supone es un encarecimiento de los tipos de interés, encarecimiento del coste de nuestra deuda. Por tanto, de cara al año que viene, si la deuda se nos encarece, vamos a tener que pagar más dinero por esa deuda, y eso va a hacer que tengamos menos dinero para gastar en otras cosas. Eso es lo que supone el aumento de la prima de riesgo. Digo que si queremos dar un mensaje claro a los mercados es, mire, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y para eso hemos nombrado a este señor, que es un experto en gestión de la hacienda pública, del balance del Banco de España, de la economía, del Tesoro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sería lo primero, aparte de decir, como insistir en que tiene una hoja de ruta muy clara, ¿no? Pero, como digo, en las próximas semanas, meses, vamos a seguir sometidos a la tensión. Yo creo que eso está claro, y de eso no nos va a librar nadie. Lo que pasa es que si mientras tanto vamos haciendo los deberes, el mensaje es, o tiene que ser, de tranquilidad, de que sabemos lo que hay que hacer, y por tanto de aquí a 3, 4, 5 semanas tendremos un gobierno fuerte, constituido, con una hoja de ruta muy clara, y eso debería permitirnos ir mejorando. Pero si a nivel europeo no se resuelven las cosas, por mucho que todas estas medidas se anuncien, pues va a ser complicado. Y con referencia al sector financiero que mencionábamos, creo que es una de las principales preocupaciones de los españoles, la situación del sector financiero español. Tenemos un sector financiero con un elevadísimo grado de apalancamiento todavía en el sector promotor y construcción, con nuevas exigencias de capital por parte de Europa que hacen pues posiblemente muy complicada la subsistencia de determinados bancos y cajas, y lo hemos vivido en los últimos meses, y hoy mismo, como mencionaba al inicio de esta charla, con la intervención del Banco de Valencia. ¿Qué pueden esperar los inversores? ¿Cuál es el riesgo de los clientes? ¿Qué pasa con el sector financiero español? Yo creo que hay varias preguntas en una, que es, si me permite la expresión, la madre del cordero, el sector financiero. Al final, España tiene dos frentes: un frente local, que es nuestro sector inmobiliario, y dentro del sector inmobiliario me atrevería a decir el sector promotor, y además tenemos una vertiente europea o paneuropea, que es esa crisis de liquidez que afecta a los bancos europeos y por ende a los bancos españoles. Me explico. Los bancos
fuentes de financiación tradicional son, claro, el capital de sus socios, el mercado mayorista emitiendo bonos que van emitiendo y los inversores institucionales o particulares compran. Tienen, por supuesto, el interbancario, que es el más ágil y el más dinámico, y por último tienen a sus propios clientes, el pasivo tradicional, lo que los clientes depositamos cuando vamos a hacer una inversión en un banco, en un depósito, en una cuenta corriente. Bueno, la realidad es que los dos primeros, el institucional, el mayorista, con los bonos, todo lo que son emisiones, y el mercado interbancario están cerrados, pero llevan cerrados prácticamente, llevan tiempo, sobre todo después de la crisis financiera que decía del 2007, pero a raíz de la crisis griega y a raíz de esas dudas, esa crisis de credibilidad del sector financiero europeo, el mercado mayorista y el mercado interbancario se cierran. Es decir, los bancos no se prestan unos a otros y si quieren salir al mercado a tomar dinero prestado, las instituciones no se lo prestan. ¿A quién tienen que ir? Al cliente. Esto es importante y lo voy a insistir ahora mismo, si me dejas un minuto más, González. Vamos a ver, en España, he dicho, en Europa tenemos un problema, esa financiación está cerrada porque las instituciones no creen en los bancos, no saben la deuda que tienen griega, la deuda que tienen italiana, la deuda que tienen española. Si todo esto se pone en duda, los bancos no reciben dinero, nadie les presta. Lo único que les queda es acudir al Banco Central Europeo, que es el único que ha dicho, una vez más, no es la primera vez, es la segunda vez, que va a dar lo que se llama barra libre de liquidez. Es decir, es el último recurso al que tienen los bancos europeos para financiarse, es el Banco Central. ¿De acuerdo? Los bancos españoles tenemos ese mismo problema, aunque no tenemos deuda soberana griega, tenemos algo de portuguesa, pero también tenemos italiana, pero ni mucho menos es el porcentaje que tienen los bancos franceses y los bancos alemanes. ¿De acuerdo? Pero tenemos nuestro particular vía crucis, que es el crédito al promotor. Y el problema es que este grueso de deuda, de endeudamiento, no se ha puesto, no ha salido, ni se sabe ni se conoce. Todos sabemos que tenemos una cantidad importante, hablamos de 170.000, 160.000, hablamos de que hay unas provisiones que podrían cubrir el 30, el 40% de esta deuda, no sabemos cuánto pasaría a ser moroso, estamos hablando de crédito que se ha dado contra el suelo. ¿Cuál es el valor de ese suelo? En la época de la bonanza, el que quisieran las entidades financieras y los promotores. Ahora mismo, ¿quién compra? Por tanto, no hay precio. Nadie compra, no hay precio. Por tanto, ese volumen de endeudamiento del sector bancario con el crédito, con el sector promotor, es la gran, como decía, la gran cruz del sector financiero español. Entonces, se suma el europeo y el español. Y en esta situación, la resolución que ha adoptado el Banco de España, tarde y mal, fue lanzar un plan, es un fondo de reestructuración bancaria, que se ha dicho por parte de los todavía responsables de los ministerios de Economía español y del Tesoro español, se ha dicho que eso no le iba a costar dinero al contribuyente. Bueno, esto, para empezar, el primer dinero que se utilizó, y voy a insistir en esto, fue lo que había en el Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, el dinero que las propias instituciones financieras habían puesto para utilizar si había algún caso de esta naturaleza. Ese dinero ha desaparecido. Es decir, ya se ha utilizado para rescatar Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, etcétera, etcétera. Después se dotaron con 9.000 millones ese fondo, 9.000 millones a costa del Estado español, del presupuesto del Estado español. Esto ya se ha utilizado. Se han hecho 2 emisiones a unos tipos bastante atractivos. La pregunta es, las siguientes emisiones, entre ellos lo que se va a prestar, lo que se va a inyectar en forma de capital y lo que se va a prestar al Banco de Valencia, ¿de dónde va a salir y a qué coste? Y a partir de ahí, la duda es cuánto más nos queda por ver. Porque nadie hablaba de Banco de Valencia, nadie, salvo los expertos, nadie hablaba del Banco de Valencia como uno de los bancos que iban a caer. Tampoco hablaba nadie de Banpibe, que ha pasado, es un banco pequeñito. Nadie hablaba del Pastor, todos en los foros, lógicamente, analistas, expertos en el sector financiero sabían que había problemas en estos bancos, pero nadie hablaba de intervención. Y sin embargo, van saliendo otros. Y el problema es que si permanece la crisis de financiación, la crisis de liquidez del sector financiero, es probable que lo que es una crisis de liquidez
se convierta en una crisis de solvencia como ya estamos viendo. Y por tanto, es probable que no sea el último que hayamos visto. Lo dejo ahí, es decir, seguimos teniendo un problema muy grave en el sector financiero español. Y como digo, las cosas se han hecho mal. Por tanto, una de las medidas que yo pondría ahí encima de la mesa para resolver es la reestructuración, la nueva reestructuración del sector financiero. Y hablamos de plazos. El señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, culmina su mandato en julio del año que viene. No tenemos tiempo de aquí a julio para no hacer nada en el sector financiero. No sé si te he contestado o si he dejado claro, espero que haya luego preguntas porque es un tema que seguro que nos preocupa a todos los que estamos aquí. Luego me gustaría abordar un poco en qué deben fijarse los inversores a la hora de mirar un banco, tanto para la inversión en depósitos como en deuda de estos bancos. ¿Cuál debe ser su preocupación? Porque tengo la sensación, por todo lo que estamos hablando, pues que probablemente dentro de unos años el sector financiero español no lo vamos a conocer en absoluto tal y como es ahora. Creo que estamos abocados a... Ojalá se lleve a cabo tan rápido. El problema de los bancos es cómo gana dinero los bancos. Los bancos ganan, ¿y por qué estaría yo dispuesto a pagar a un banco o a darle una comisión a un banco? Pues estoy dispuesto a pagar porque mi dinero está más seguro con ellos que en mi casa, en un calcetín o en un ladrillo. Entonces estoy dispuesto a pagar porque lo tengo depositado allí, no en depósito, sino en la cuenta corriente. Segundo, también estoy dispuesto a pagar porque utilizo tarjetas de crédito, porque puedo disponer de él mediante internet o con tarjetas de crédito en cualquier momento. Puedo hacer transferencias, también estoy dispuesto a pagar por ello. Y ellos hacen pues parte de su cuenta de resultados con estos dos, pero eso es relativamente de poco valor añadido. No hace falta tener mucha tecnología, ni siquiera en informática para procesar esas órdenes, porque Google o Amazon seguro que tienen sistemas informáticos que son iguales o mejores. Entonces, ¿cómo ganan dinero los bancos? Porque toman prestado relativamente barato, en depósitos en cuentas corrientes, y porque prestan a un tipo superior, a más largo plazo, para hipotecas, coches, inversiones industriales, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo ni se están financiando barato, ni están concediendo esas hipotecas, con lo cual se está quebrando realmente el núcleo del negocio bancario. Hay bancos campeones nacionales, nosotros en M&G somos relativamente positivos, estamos infrapesados en el sector bancario en general, pero los campeones nacionales, es decir, hay bancos que sabemos que sí que van a subsistir porque tienen cuentas de resultados muy diversificadas, porque están con exposición a países emergentes, y esos serían los únicos que estaríamos mirando de un modo un poco más optimista. Pero lo demás pensamos que va a haber reestructuración, que va a haber ayudas por parte de los gobiernos, en algunos países ha habido, en España todavía no. Probablemente necesitemos en España la ayuda del Banco Central Europeo o de la Unión Europea para terminar de sanear todo el sistema, y eso es algo que vamos a ver en los próximos meses, con lo cual hay que tener una cierta cautela. Sí. Si me permites ahí, que me he dejado antes la pregunta con lo que es el tema de la regulación y la exigencia de más capital para que sepan cómo funciona eso, al final lo que se está demandando por lo que es la falta de financiación es que los bancos reduzcan su balance. Reducir el balance al final significa prestar menos, y eso seguro que hay más de una persona en la sala que lo está experimentando ya. Cuando va al banco a renovar el crédito para su negocio o para lo que sea, se encuentra con que el banco le dice que no, siendo en principio una persona solvente o una empresa solvente, y eso simplemente porque el banco no tiene dinero para hacerlo. Cuando la regulación obliga a aumentar el capital de los bancos, lo que está haciendo es precisamente exigirle más capital. Entonces tiene dos formas de hacer: o acudir a socios o accionistas que le metan más capital, era la primera fuente, ¿se acuerdan?, de financiación, o simplemente lo que hace es reducir ese balance. Reducir el balance lo que significa, y lo que es muy malo para la economía, porque lo que ha conseguido toda esta situación es que el crédito no fluya a la economía, y si el crédito no fluye a la economía es como la gasolina en el coche. Tú puedes tener un Ferrari, pero si no tienes gasolina, el Ferrari no anda. Y no hay dinero, y esa es la cruda realidad a la que nos enfrentamos. Y por eso hablamos de una recesión en Europa, de una caída de la actividad, porque no hay dinero, si no hay dinero, no hay actividad. Tan claro como esto. Y el aumento de las exigencias de capital, bueno, pues vienen de una acusación que se hizo
a los reguladores internacionales y en concreto a los europeos a raíz de la crisis del 2007 es que habían hecho poco, que no habían regulado, que el capital que tenían las entidades financieras no era suficiente para hacer frente a sus actividades y por tanto ahora hemos pasado, es un efecto pendular y se exige más capital, haciendo pruebas de estrés que no han servido, como se ha visto, para nada y bueno, pues exigiendo más capital precisamente a los buenos, que son los únicos que pueden hacer llegar el dinero a la sociedad o al inversor final o a la economía. Y esto es, por ejemplo, el caso del Banco Santander. Como es tan grande, pues se le exige más capital. Eso lo que busca es competitividad y vuelta a empezar, ¿no? Es una situación compleja. Bueno, yo ahí quiero posicionarme como un poco más optimista y espero que, tras haberle visto las orejas al lobo en sucesivas ocasiones, se produzca definitivamente un proceso darwiniano de limpia en el sector financiero a base de consolidaciones o de adelgazamientos de balance en la medida necesaria para que los bancos que subsistan sean, como dice Ignacio, campeones nacionales y al final, bueno, pues tenemos una gran dependencia del sector financiero para la marcha de la economía y es importante poder confiar en ellos, pero sí que creo que es muy importante el mirar con mucho detalle dónde ponemos nuestros ahorros y sobre todo a qué banco le prestamos nuestro dinero. Eso es fundamental. Por continuar un poco, después de este panorama que hemos pintado de dónde venimos, foto internacional, situación de España, que no es una foto con mucho colorido, pero desde el punto de vista de oportunidades de inversión. ¿Existe atractivo en algún activo, en algún país, o cerramos el escaparate y nos dedicamos al trueque? Darme un poco de luz en todo este dibujo. El que la macroeconomía esté mal, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, no significa que no haya oportunidades de inversión. Eso en M&G lo tenemos bastante claro, porque probablemente en estos momentos donde no se ve prácticamente ninguna luz, donde incluso nosotros somos muy negativos, o podemos ponernos muy negativos al hablar del sector financiero, hay oportunidades y para aquel inversor que piense a largo plazo y que tenga paciencia y posibilidades de aguantar, pues pueden ser unas buenas oportunidades de inversión. Son los grandes momentos para los inversores, donde más dinero se puede hacer, es si se sabe elegir ahora en estos momentos de tanto vaivén. Nosotros lo que pensamos es que si los estados tienen problemas, y lo estamos viendo, España tiene un déficit muy alto, Italia tiene un déficit muy alto, Gran Bretaña exactamente lo mismo, no hay crecimiento. Lo que sí hemos visto es que las empresas están mucho mejor hoy que lo que estaban en 2007. Las empresas que han subsistido, desgraciadamente, hay algunas que se han quedado por el camino, pero las empresas que han subsistido tienen sus balances mucho más fuertes, tienen mucha menos deuda, obligados, porque como no les dan los bancos, no les dan financiación, lo que tienen que hacer es reducir su dependencia exterior. Incluso lo que estamos viendo en algunas ocasiones es que hay empresas que tienen mucha liquidez, lo que se dice mucha caja, y que están ahora mismo financiando a sus proveedores. Es un poco el mundo al revés. Lo que antes era, pues te pago a 60 días en Estados Unidos, aquí a 150 días, pues ahora mismo es no, te adelanto el próximo trimestre porque quiero que me sirva. Y si no te doy a ti la financiación y tengo yo la liquidez, no te la va a dar el banco, me vas a dejar de servir. Pues estas cosas ya se empiezan a ver, es decir, que está volviendo un poco es un tema de no tanta necesidad de los bancos como financiación. Pero al final a lo que voy es que hay empresas que tienen balances muy saneados y que tienen pues actividades que son de crecimiento y que al final están ganando mucho dinero. Hay que buscarlas muy bien, pero eso sí que sería una opción. Y nosotros vemos sobre todo opción, pues podría decir, bueno, en bolsa, siendo dicen selector de compañías, pero vemos mucho más claro es en el tema de bonos de empresas, bonos empresariales, tanto lo que se dice bonos de grado de inversión o de alta calidad, como los bonos de alta rentabilidad. En esos dos pensamos que la prima, el diferencial, la prima de riesgo, es demasiado alta. Y lo que están haciendo, lo que están permitiendo es tener en una cartera diversificada, permitirte que quiebren bastantes empresas, y pensamos que no, y aún así batir al interés que te puede dar un tipo sin riesgo, como puede ser el bono alemán sin duda, pero incluso el bono español. Yo creo, si puedo abundar en esto,
que efectivamente si hay empresas que tienen caja y tienen capacidad de generar caja, es decir, beneficios, tienen una deuda bastante reducida y tienen una estructura suficiente para aguantar y para seguir vendiendo, pues yo le prestaría tranquilamente a estas entidades porque lógicamente me van a devolver el dinero. Entonces, con lo que ha pasado, con lo que hemos sufrido de toda esta crisis, que ha afectado también a este sector como tipo de activo, a la renta fija de empresas, y lo que han hecho es bajar los precios subiendo las rentabilidades, es decir, yo puedo comprar bonos ahora en el mercado con rentabilidades, bonos de empresas muy buenas, de estas que son sólidas, que sabemos que son solventes y que además por circunstancias de mercado tienen unos bonos que dan unas rentabilidades muy atractivas. Lo que puedo hacer es comprar estos bonos bien diversificados y tener rentabilidades muy atractivas. Y por tanto, coincido plenamente con Ignacio que en la renta fija privada hay, como decimos nosotros, valor, hay oportunidades, y sabiendo aguantar el chaparrón, porque vamos a seguir subidos en la montaña rusa, podemos sacar rentabilidades por encima de lo que nos dan no solamente las letras del Tesoro, sino también la inflación, que es lo que cualquier inversor con carácter conservador debería plantearse, o debería iniciar plantearse. Por tanto, coincido en la renta fija privada, no solamente europea, sino también americana. Sí, nosotros en la americana, perdona, en Estados Unidos la situación macroeconómica la vemos mejor que en Europa, porque no pensamos que vaya a entrar en recesión, con lo cual estaríamos incluso más positivos. En renta fija y en bonos, cuando compramos bonos americanos nos gusta comprarlos en euros o cubriendo la divisa, porque si no hay excesivo riesgo de que un vaivén de la divisa puede hacerte perder toda la rentabilidad que puedas sacar por el bono. Con lo cual, renta fija... Inversores internacionales, Ignacio, Sí. por tu experiencia, ¿en qué se están fijando? Los inversores internacionales y los institucionales, grandes fondos de pensiones que manejan muchísimos miles de millones de euros, han empezado a comprar crédito desde finales de agosto. Es decir, han visto que esa oportunidad o el valor que contaba José Miguel y han empezado a recomprar bonos que habían vendido hacía un año y medio. Es decir, están aumentando su exposición a bonos corporativos y sobre todo a lo que se llama high yield o alto rendimiento. También estamos viendo una vuelta no tan importante, pero determinados temas de renta variable de países emergentes, hemos visto también algo de flujo de dinero hacia allí. Nosotros ahí no estamos tan positivos porque pensamos que las valoraciones están muy ajustadas y que si hay una crisis también van a ser afectados, ¿no? O sea, si al final hay como otro tsunami financiero, puede ser también afectados. Pero sí hemos visto esto. En renta variable en Europa o en Estados Unidos, muy poco. Hay algún flujo hacia Estados Unidos, pero muy selectivo. Yo creo que la gente tiene todavía mucha aversión al riesgo y estamos viendo que la compra de riesgo se hace más a través de bonos que a través de acciones. Si me dejas poner una cosa en perspectiva, Sonsoles, desde el punto de vista de la renta variable, desde los máximos que se alcanzaron en este ciclo, ¿no?, que fue en el 2007, junio-julio del 2007, las bolsas europeas han caído casi un 50%. Las bolsas emergentes un 40%, 10% menos que las bolsas europeas. Y la bolsa americana tan solo, ha habido momentos en los que ha caído más, las tres, pero la bolsa americana en estos momentos se encuentra un 25% por debajo de lo que estaba en esos niveles máximos del 2007. Yo hago un análisis muy simplista, nos gusta hacer un análisis en este caso simplista, y es que esa situación política que describíamos antes, esa inseguridad que está claramente cuantificada en los bonos, en la deuda pública europea, en la bolsa se podría cuantificar en ese diferencial, en torno a ese 25%. Empiezan las noticias positivas. Si se resolviera la crisis política y se pusieran en marcha los mecanismos que se tienen que poner y que todo el mundo sabe que se tienen que poner para resolver la situación en Europa, creemos que también hay valor en la bolsa europea. De hecho, por criterios de valoración, las bolsas europeas se encuentran hoy en un nivel de abaratamiento, si se puede utilizar el término, como no veíamos desde los años 80. Es decir, por beneficios descontados, por tipos de interés, por expectativas, por dividendos, etcétera, etcétera, el grado de abaratamiento es muy importante. La pregunta es,
¿Estamos dispuestos a entrar sabiendo que nos queda todavía montaña rusa o no? Yo les digo que aquel que tenga tiempo, aguante y sobre todo psicología para aguantarlo, puede que no sea mal momento en circunstancias como las que vivimos estos días. Es decir, si se producen caídas importantes en 1, 2 y 3 sesiones, como hemos tenido en esta última semana, como estamos teniendo hoy, pues a lo mejor ir haciendo cartera a medio y largo plazo no es ninguna tontería también. Y en muchas ocasiones, tan importante como la selección del activo es el instrumento a través del cual invertimos. ¿Cuál sería la recomendación del instrumento idóneo para materializar estas inversiones? Bueno, empiezo en negativo y luego voy a donde sí hay que estar, ¿no? Ya lo he dicho antes, yo no quiero estar en los bancos. A pesar de que, con ese mismo análisis de que los bancos, perdón, de que la bolsa europea ha caído un 50%, seguro que me contestan todos a la vez, ¿saben cuál es el sector que más ha caído en este mismo periodo? El sector bancario. ¿Y saben cuánto ha caído? Un 80%. Es decir, ya castigo llevan. Pues a pesar de este castigo, yo no quiero estar todavía en el sector bancario por la grandísima incertidumbre que hay. Pero cuando digo sector bancario, quiero decir cualquiera de las formas del sector bancario. Llámese acciones, que es lo que estaba refiriéndome ahora, o el balance, los bonos, en cualquiera de sus formas, convertibles, deuda senior, deuda subordinada, preferentes, o depósitos, salvo que tenga capacidad para analizar muy bien el balance de esa sociedad, de ese banco. Si soy capaz, si tienen capacidad de analizar a ese banco, a esa entidad financiera, y llegan a la conclusión de que no va a tener ningún problema, adelante, porque ofrecen rentabilidades buenas. Pero hoy por hoy hay activos alternativos, desde mi punto de vista más seguros, y aquí viene otra buena noticia, que son más rentables incluso que los depósitos bancarios. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a las letras del Tesoro Español. Y yo, Tresis, hoy por hoy es inversor en deuda pública española. Las rentabilidades que ofrece la deuda pública española nos parecen muy atractivas. Estamos hablando a 10 años, el 6,5, 6,60, 6,70%. A un año, la semana pasada, letras a un año al 5%, Tesoro Español, con una inflación del 3%, son 2 puntos de rentabilidad real. Yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo, sabiendo que si compro bonos a largo plazo, otra vez la montaña rusa. Pero hacer una cartera de deuda pública española, ya la digo en qué instrumento, me parece atractivo. No quiero nada que tenga que ver con los bancos, sí que quiero deuda pública española, quiero renta fija. ¿Cuál sería el mejor instrumento? Los fondos de inversión. Anticipo que en Tresis vendemos carteras directas de renta variable, vendemos carteras directas de renta fija, es decir, podemos invertir en cualquier instrumento, y también de fondos de inversión. Pues ¿por qué me atrevo a decir que fondos de inversión? Porque están fuera del balance de los bancos, aunque muchas veces estén gestionados por bancos. Es una diferencia importante. Si me permiten, la quiebra de Lehman quebró la institución, todo aquel que tenía acciones de Lehman, que tenía depósitos en Lehman, que tenía bonos de Lehman, perdió su dinero. Los fondos que estaban gestionados por Lehman Brothers, el cliente, el inversor, no pasó absolutamente nada. Perderían la rentabilidad por los activos que tenían dentro, pero no perdieron su dinero. Creo que esto es una diferencia muy importante. Si además los fondos son internacionales, es decir, están domiciliados, depositados fuera de España, Luxemburgo, por ejemplo, pues el dinero ya está fuera, para aquel que tenga una mínima duda de que España no es solvente. ¿De acuerdo? Pero al final el miedo es libre y tenemos muchos inversores con temores sobre la situación española. Coincidimos que no vemos la ruptura del euro, pero bueno, pues hay muchos inversores y clientes que nos preguntan sobre posibilidad de invertir fuera de España o sacar sus ahorros fuera de España. ¿Qué les dirías? Que nos vengan a ver. No sé, efectivamente el miedo es libre. Yo creo que hay formas de hacerlo fiscalmente transparentes, quiero decir que no se trata de evadir dinero, se trata de mandar el dinero fuera. Se puede hacer desde una cuenta corriente en un banco
al otro lado de los Pirineos, o en Suiza, o en donde sea. Se puede hacer comprando fondos internacionales. Cuando decía antes, cuando compras o inviertes en un fondo de Manji, el dinero ya está fuera legalmente, se ha informado a Hacienda, se ha informado al Banco de España, el dinero ya está fuera y por tanto si hubiese algún problema en España, ese dinero está fuera de ese circuito. Habría que analizar muy bien cuáles son las necesidades del inversor, porque si un inversor manda todo su dinero fuera y luego tiene todas sus necesidades aquí en España, pues hacemos un pan con unas tortas. Hay vehículos más sofisticados, se puede constituir un seguro en Irlanda o en Luxemburgo, dejándolo al margen o al amparo de todas estas cuestiones, pero insisto que creo que es, como bien dices, cuando el miedo es o te puede y no te deja dormir. Yo creo que no estamos ni muchísimo menos en esa situación y por tanto yo creo que es absolutamente innecesario. Por otro lado, y digo por tranquilizar, de momento el Estado español, a través de los distintos instrumentos que hablaba antes, el Fondo de Garantía de Depósitos, el FROB, bien con cargo al presupuesto, bien dotándose de fondos externos, no ha dejado que ningún impositor español recupere o deje de recuperar su dinero, por dejarlo bien tranquilo. Y voy más allá, Grecia, que es un país que está técnicamente en suspensión de pagos, tampoco ha habido ningún griego que haya ido al banco y no le hayan dado su dinero, ni en Irlanda ni en Portugal. Eso sí, mi recomendación, por tranquilidad y por todo lo demás, el fondo de inversión fuera del balance, desde luego es un instrumento que nos parece el ideal. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido muy extenso sobre de dónde venimos, cuál es la situación actual. Nos espera un camino muy duro todavía por recorrer, pero se están adoptando las primeras medidas. Coincidimos en que no vemos la ruptura del euro. Hemos visto oportunidades de inversión en activos como deuda corporativa, compañías sólidas que pueden a un medio o largo plazo proporcionar rentabilidades interesantes, vehículos, fondos de inversión. Me gustaría abrir el micrófono para preguntas que tengan ustedes y aprovechar a los dos ponentes para que nos resuelvan algún aspecto que nos hayamos podido dejar en el tintero. Habíamos repartido unos papeles para que pudiesen apuntar la pregunta y tenemos también un micrófono si prefieren hacerlo en altavoz. Quisiera saber qué opinión tienen respecto al próximo año Busati, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. ¿Cree usted que va a ser bajista, como están diciendo Soros o hedge funds más fuertes en el mercado, según se puede leer en Bloomberg, en la CNBC o en Reuters, uno de estos medios de comunicación de finanzas? ¿O creen ustedes que no, que por el contrario, pues las perspectivas de aumentar las empresas, las grandes empresas son buenos y puede haber un mercado alcista en el que viene? Nosotros lo que pensamos es que la renta variable americana, hoy por hoy, es igual que lo que comentaba José Miguel, es, desde el punto de vista histórico, está en un momento de donde más barato está históricamente. Es decir, que comparado con hace 10 años la renta variable estaba muy cara, comparado con los bonos, sobre todo del gobierno, y ahora mismo es justo al contrario. Los bonos del gobierno americano nos parecen que no tienen ningún valor, y en cambio la renta variable americana nos parece que sí hay valor. Ahora bien, que esté barata no significa que vaya a subir la bolsa. Es decir, necesitamos que además haya hechos que ayuden a que el inversor vuelva a ganar confianza. Mientras veamos toda esta incertidumbre acerca del déficit americano hoy, la financiación del Estado americano hace 3 meses, mientras haya incertidumbres, las incertidumbres siempre son bajistas. Con lo cual, verlo a 12 meses, no le podría decir si soy alcista o soy bajista. Lo que sí le digo es que la bolsa hoy por hoy aparece barata. Es decir, y necesitaríamos entrar en una severa recesión para justificar los niveles que están ahora mismo apuntando, que están ahora mismo de valoración que tiene la renta variable americana, que nosotros no es nuestro escenario. Creemos que ni siquiera vamos a ver una recesión en Estados Unidos. Yo si le puedo ayudar en algo, nuestra opinión es que efectivamente estamos probablemente en un ciclo bajista por factores
que superan o que están por encima de lo que es la mera valoración de las empresas, que efectivamente, como ya hemos dicho, es buena por valoración y todo lo demás, porque han hecho sus deberes y tienen mercados que sí que están creciendo, pero estamos en un ciclo bajista. Lo que sí que creo, y lo que no le puedo decir es cuándo, es primero, el dato negativo es que el termómetro del miedo, que es la volatilidad, en este ciclo, desde el año 2008, que fue la quiebra de Lehman Brothers, que llegó a alcanzar un máximo por encima del 60, niveles de 60-70%, en este momento, con todas las dudas que ha tenido por Europa y por todo lo demás, lo máximo que ha alcanzado es un 40%. Hoy probablemente esté aumentando. Lo que quiero decir es que probablemente tengamos, antes de ver una recuperación, podamos tener nuevos episodios bajistas. Pero lo que sí que sé es que cualquier chispa, que puede ser un acuerdo definitivo en Europa, más datos positivos como han venido saliendo en las últimas semanas de la economía americana, o incluso algún dato positivo en Europa, pueden hacer que pegue un rally importante para corregir parte de esa valoración. Yo a 12 meses vista, como digo, creo que podemos tener momentos muy duros de bajistas, pero a medio plazo seguramente volvamos a ver un rally importante, lo que no sé es cuándo. Hay dos preguntas que están muy relacionadas, y es relativas al nuevo gobierno y su capacidad sobre corregir de forma rápida la situación en la que nos encontramos, y cómo podría afectar al sector financiero en concreto la adopción de las medidas del nuevo gobierno. Bueno, yo no sé si las personas o la persona que ha formulado la pregunta tienen detrás alguna de las ideas que han ido saliendo en los últimos días de campaña, ¿no? Con lo que sería para resolver, si vamos en concreto al sector financiero, lo que es resolver el problema del sector financiero. Se ha hablado de la creación, como posible solución, la creación de un banco malo, entrecomillado siempre, ¿no? Que no es ni más ni menos que sacarle a la banca todos los activos que están calificados como malos y dejarlos aparcados en un vehículo propiedad del Estado, y con la financiación que hubiese conseguido esas entidades disminuir su balance y por tanto hacer que el dinero llegara a la economía. Esto hay precedentes en Europa, ni más ni menos que en Suecia en los años de los 90, funcionó razonablemente bien, tuvo un coste significativo a nivel Producto Interior Bruto por lo que fue la inversión, sacar eso de las cuentas del Estado a nivel presupuesto supuso entre el 2 y el 3% del PIB, pero luego a lo largo de 4 o 5 años se recuperó gran parte de ese dinero y por tanto se puede decir que fue un experimento razonable. Esto se ha puesto encima de la mesa. Yo creo que antes de llegar a esto, creo que eso no ayudaría a que los bancos hagan sus deberes, igual que tampoco ayudaría, que es la doctrina alemana, si se pone dinero encima de la mesa y si todo el mundo tiene dinero o barra libre de dinero, pues la gente deja de hacer sus deberes. Por tanto, yo no sé si esa es la mejor solución. Desde el punto de vista generalista, lo que estábamos diciendo antes, si no es esta la solución, reestructuración significa fusión, inyección de dinero en los bancos que necesiten capital público para absorber los bancos que estén en malas situaciones, y eso sí, reducir todavía mucho más el número de bancos origen en cajas que existe en España, y eso hacerlo, como decía antes, de forma muy rápida. Eso creo que sí que ayudaría de forma, por lo menos, a dar credibilidad al sector financiero español y a eliminar esa incertidumbre que existe sobre cuánto será el dinero y quién será el siguiente en caer. Eso es mi opinión. Sí, bueno, yo creo que la clave es la incertidumbre que ahora mismo nadie confía en los balances de los bancos. No confían en los analistas y mucho menos los inversores, con lo cual nadie le da financiación. El clarificar esa situación, que sería acometiendo una reestructuración y sacando los activos y poniendo los activos malos en evidencia, y bueno, y después ya es cómo los financiamos. Bueno, los puedes financiar pidiendo dinero a Europa, que hay líneas de crédito, hay 300.000 millones, no sé cuánto sería lo que se necesita, bastante menos. Bueno, yo creo que entre 60, 70, a lo mejor 60 o 70.000 millones, y hacerlo rápido, limpiar los balances, que caigan los que tengan que caer y que sean absorbidos por los que
por los que tienen mayor fortaleza, y si se clarifica eso, realmente sería el punto clave para que volviese a acudir la confianza al sector financiero español. Mientras no se limpien los balances y no se sabe cómo están los activos inmobiliarios, valorados los activos inmobiliarios, o sobre todo el suelo, va a ser bastante complicado que veamos una solución. Tenemos otra pregunta relativo al ciclo económico. Preguntan si estamos ante un tobogán económico o hay un riesgo de double dip, de recesión de verdad. Yo creo que realmente lo que hemos visto en esta crisis, que estuvo a punto de ser una gran depresión 2, realmente los americanos sobre todo y los países europeos se pusieron de acuerdo, y se pusieron de acuerdo muy rápido para que no hubiese esa depresión. Yo creo que lo van a seguir evitando. Lo vimos en 2007 y 2008, que tomaban decisiones muy rápidamente, inyectando billones de euros y de dólares en el sistema. Lo que no querían es que quebrasen los bancos, porque fue lo que pasó en los años 30 del siglo pasado. Desaparecieron el 75% de los bancos americanos, y esa desaparición de los bancos fue lo que hizo que desapareciera toda la riqueza que había ahí en ese 75% de los bancos, y llevó a Estados Unidos a una crisis terrorífica. Yo creo que quizá podamos ver en Europa algún trimestre de recesión, pero nosotros no descontamos que vayamos a ver otra vez una gran recesión como la que hemos visto, no depresión sino recesión, que es lo que sufrimos en 2008, ¿no? Y 2009. Yo estoy de acuerdo en que en Estados Unidos, a corto plazo, ¿no? Los datos, desde luego, que han ido saliendo en las últimas semanas son bastante positivos, o bastante más positivos de lo que se esperaban. Además, entramos en año electoral y ahí, desde luego, van a tener la máquina de liquidez preparada para evitar que esto suceda. El gran problema de Estados Unidos es la deuda. Por si no están al corriente o siguen los mercados muy al día, esta semana tenían que ponerse de acuerdo lo que han llamado el supercomité para la gestión o para la reducción del déficit en Estados Unidos. Se tenían que poner de acuerdo, tienen hasta el miércoles, hay 6 republicanos y demócratas y no se han puesto de acuerdo. Esto es también lo que está provocando la caída del viernes de última hora y de hoy, ¿no? Otra vez los políticos, y aquí, bueno, pues desde luego republicanos de Estados Unidos, los republicanos quieren recortes que no afecten a la defensa, insisto, y los demócratas aumentar impuestos. Si no lo hacen no pasa nada, porque hay un mecanismo automático que ya se pusieron de acuerdo a principios de agosto para ejecutarlo, pero desde luego más nerviosismo y más volatilidad, y a lo mejor ese es el factor que hace que tengamos esa caída adicional que podría suceder. Tenemos otra pregunta. ¿Vale? Sí, quería hacer una pregunta sobre vuestra opinión en la cuestión económica que todo el mundo discute últimamente, ¿no? Es evidente la necesidad de aumentar la calidad del gasto público y evitar el despilfarro. Por otro lado, es el gran dilema de cómo salimos de una recesión reduciendo el gasto público, ¿no? Y hasta dónde nos lleva eso, porque los mercados exigen reducción del déficit y también exigen perspectivas de crecimiento. ¿Cuál sería vuestra opinión en ese eterno dilema? Yo creo que el gasto público, si es gasto no productivo, es negativo. Al final lo hemos visto con algunos planes que ha hecho el gobierno, desgraciadamente, que en vez de inversión ha sido meramente, no voy a llamarlo despilfarro puro y duro, pero realmente no estaban aplicados a donde se tenía que aplicar. Si la política aunque se reduzca el gasto público, se hacen las suficientes inversiones en flexibilizar la economía, en apoyar a que la economía crezca, yo creo que no son incompatibles una reducción del gasto público con poner los instrumentos para que la economía se reactive. Es decir, no por el mero hecho de reducir el gasto público es directamente, entramos en... es posible que haya una ralentización, pero también es posible que si se ponen las medidas las puedan compensar, incluso podamos ver algún crecimiento. Supongo que es lo que va a buscar el nuevo gobierno. Es un debate que ahora mismo está encima de la mesa. Los países anglosajones y los economistas
con origen o de origen anglosajón están claramente criticando a la señora Merkel en concreto, porque exige una austeridad brutal, ¿no? Y eso ha llevado a la ruina a Grecia y puede llevar a la ruina a otros países, ¿no? Ruina literal, no hablo figurado. El gran debate es ese: ¿se puede reducir, ser austero y a la vez crecer? Porque si no creces difícilmente vas a hacer frente a tus compromisos, ¿no? Eso es efectivamente una duda. Yo creo que el equilibrio es tremendamente complicado, pero si, como dice Ignacio, los gobiernos son capaces de recortar gasto improductivo y aplicar medidas de estímulo por abajo quiero decir, en las fases más rápidas o más flexibles, que son las primeras en beneficiarse de cualquiera de esta medida, podemos tener un resultado incluso sorprendente, y estoy hablando de aquí, de España. Por tanto, si creemos el programa o las medidas que ha anunciado el señor Rajoy, con incentivos a las pequeñas empresas, a los emprendedores, que son muy rápidas, sí que podemos ver ciertas mejoras en el crecimiento. Eso sí, siendo completamente rígidos en lo que es el gasto, la estructura de gasto, y reduciendo esa estructura de gasto. Pero yo ahí, no sé si, porque no me queda más remedio, quiero ser optimista, y a corto plazo podemos ver cosas rápidas. Tenemos dos preguntas más, una relativa a las divisas, a la fortaleza del euro frente al dólar que mencionábamos antes, y la otra, bueno, pues es una persona que viaja mucho y pone de manifiesto que él percibe que en los países emergentes hay interés de mantener el dólar fuerte. Si me vais a permitir, la contesto yo, si os dejo descansar. En lo relativo a las divisas, hay claramente intereses comerciales en mantener una divisa más fuerte frente a otra. En el caso de China con Estados Unidos se entiende muy bien. China es netamente exportador a Estados Unidos, por lo tanto, le pagan en dólares. Si en ese momento China vende los dólares para cambiarlos a yuanes, el yuan se fortalecería y no sería capaz de exportar tanto. Por lo tanto, ¿qué hace con esos dólares que cobra China de sus exportaciones? Compra bonos americanos, los invierte en dólares. De esa forma, el yuan no se aprecia frente al dólar, sigue manteniendo su competitividad de divisa y en el fondo pues ayuda a la fortaleza del dólar. Con el dólar y el euro pasa un poco lo mismo. Cuando Estados Unidos exporta a Europa, cobra dólares, uno de los compradores de deuda europea es Estados Unidos, igual que otros países extranjeros, emergentes, etc. Un poco eso que nos lleva a pensar, que era lo que mencionábamos a lo largo de la charla, no nos lleva a pensar que el euro se vaya a romper, porque hay intereses comerciales en la permanencia del euro para mantener esa competitividad de exportación frente a un continente que es netamente importador, a excepción de Alemania, que es exportador neto hacia otros países europeos. Pero un poco la fortaleza de las divisas se justifica principalmente por intereses comerciales y reinversión de la divisa en la que el país cobra. No sé si... Por otro lado, sí. Solamente decir que las divisas son el activo más complicado de predecir. Sí. Porque aparte de intereses comerciales, hay intereses políticos, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar con el... Yo personalmente hay dos cosas sobre las que no me mojo jamás, son las divisas y Japón. Jamás acertaremos con Japón y las divisas es muy complicado, pero era también uno de los aspectos que mencionábamos. ¿Cómo se justifica la fortaleza del euro en un contexto en el que está en duda su supervivencia? Bueno, pues al final es que a lo mejor no está tan en duda la supervivencia del euro desde otros países no europeos y hay más intereses geopolíticos en estas turbulencias de los mercados en un momento determinado. Y hay otra pregunta que realmente me parece muy interesante porque nos la hemos encontrado los inversores pues a lo largo de estos años. El tiempo pasa muy rápido, estamos hablando ya de años de rentabilidades muy negativas en carteras. Y es una cartera de renta variable que tiene pérdidas acumuladas muy importantes, ¿qué se hace? ¿Se mantiene? Pues ya con lo que ya he perdido, ¿merece la pena mantenerlo o vendo? Yo siempre pongo un ejemplo muy claro y es cuando un activo vale 100 y baja a 50, ha perdido un 50%, para que recupere tiene que subir el 100%. De 50 para volver a 100 hay que doblar. Entonces no es tan sencillo cuando un activo ha perdido tanto valor el que tenga esa revalorización de una forma inmediata o a un plazo corto. Por lo tanto, lo que habrá que mirar son
inversiones alternativas que me permitan tener esa recuperación de valor de forma más rápida que en el valor que ya estoy. Hay veces que hay que asumir esa pérdida, tenemos 4 años fiscales para poder recuperarla y buscar alternativas que tengan un potencial de revalorización más elevado. No siempre es una buena recomendación el sentarse en las pérdidas porque ya con lo que ya ha caído, el ya que puede llevarnos a... Yo creo, Sonsoles, que es importantísimo dar ese mensaje. Desde el punto de vista de las cotizaciones que han tenido las acciones principalmente, pensar o anclarse en esas cotizaciones, porque el banco o la acción o la compañía X estuviese a 14 no hace tanto tiempo o a 12 no hace tanto tiempo y ahora estemos a 5, pensar que va a recuperar esos 12, esos 10, esos 9, como digo, hay que analizar la compañía, ver cómo ha cambiado, ver cómo se ha diluido el beneficio, ver si, porque muchas veces es muy probable que ese valor o esa cotización no se recupere. Por tanto, puede haber, como decía Sonsoles, activos alternativos que suban más y más rápido, ¿no? Entonces, desde luego no creo que sea una buena recomendación decir, bueno, pues ya espero y ya subirá, porque eso lo estamos viendo con cualquier acción que tengan ustedes en la cabeza y desde luego es algo histórico. Se ha producido a lo largo de los tiempos. Plantean, son 3 últimas preguntas, yo creo que luego vamos a tener un pequeño cóctel y tendremos la oportunidad de charlar más despacio. Hay 2 de las 3 preguntas que están muy relacionadas, que creo que son muy interesantes y es ¿cómo van a poder competir los países occidentales frente a un coste hora ínfimo de los países emergentes que realmente bueno, pues se nos están comiendo muchos aspectos? Creo que la reforma laboral son temas que los países occidentales están encima de la mesa, sobre todo con tasas de paro como tenemos en concreto en España. ¿Va a ser un problema? Bueno, yo creo que la deslocalización ha pasado un poco. Es decir, hubo un momento, la deslocalización era llevarse empresas e industrias de países desarrollados hacia aquellos donde la mano de obra era mucho más barata. Sigue pudiendo hacerse o sigue haciendo, pero también hay que tener en cuenta que la inflación en estos países empieza a ser bastante importante. En la zona de China donde se produce, que es la costa, empieza a haber también tensiones relativamente inflacionistas, es decir, que no es únicamente la mano de obra lo que hace que sea atractivo, más o menos atractivo. Después también lo que hemos visto, Estados Unidos lo ha hecho muy bien, lo que ha cambiado es, ellos lo que están exportando es algo que es muy difícil copiar y que es todo el tema de know-how, como se dice, ¿no? De tecnología, de redes sociales, de informática, Apple, Google, Facebook, y eso es casi imposible de replicar y está generándole muchísimos ingresos por royalties o por derechos, etc. Es decir, que hay formas de competir contra estos países emergentes si se basan solamente en mano de obra barata, es decir, tecnología y más de... Después, de todas formas, España no es tan poco competitiva. Antes se lo comentaba, en los últimos años las exportaciones españolas se han mantenido y ha sido lo que ha mantenido también el PIB español. Es decir, que en España hay cosas malas, pero también miremos y reconozcamos las cosas que son buenas. Que hay muchas empresas que se han sabido adaptar y que están exportando. Y eso es algo positivo. Yo creo que no es el coste hora no es el único baremo que hay que decidir o que hay que mirar a la hora de decir si vamos a poder competir o no. Yo creo que sí que se puede competir con tecnología y con productividad. Y la última pregunta que nos planteaban era relativa a la seguridad de las inversiones en Brasil. Depende de cómo se hagan. Yo creo que invertir en un fondo que invierta en acciones brasileñas, gestionado, igual que sea en Manji o por cualquier otra gestora, con unos bancos depositarios, custodios con todas las garantías, no es ningún problema. Invertir en una promoción brasileña con socios locales, sin la capacidad de analizarlo desde el punto de vista jurídico, pues es un riesgo, aunque sea un mercado muy atractivo, con rentabilidades espectaculares y con un formalismo que no hay por qué dudar, pues puede ser un problema muy serio. O invertir en una compañía indirecta sin garantías suficientes. Por tanto, depende de en qué activo y a través de qué. Pero Brasil es un país que desde luego merece todas las garantías del mundo, pero hay que ver, Brasil es una cosa y igual que España, y dentro de España hay muchos, me van a dejar ustedes decirlo, sinvergüenza,
sinvergüenzas de todos los estamentos y clases sociales, y por qué invertir en España es seguro y hay muchas garantías. Sin embargo, estamos viendo todos los días fraudes y cosas así, entonces depende de cómo. O sea, nosotros en Brasil, desde el punto de vista de inversión en bolsa, que es lo que hacemos, tenemos algunos fondos que invierten en Brasil. Hay empresas brasileñas de muy alta calidad. Y además tienen una cosa muy buena, que es que reparten el 25% de sus beneficios en dividendos cada año por ley. Con lo cual les obliga a tener una gestión financiera pues, bastante buena. Es decir, no les deja o les impide hacer muchas locuras porque tienen que pagar este dividendo. Con lo cual nos parece un país que es realmente bueno para invertir desde el punto de vista, como decía José Miguel, de acciones y de mercado. Ya más no sé decir. Sí, yo quería hacer una pregunta que por ser de fuera de Valencia tal vez sea más fácil. La intervención de Banco de Valencia, ¿cómo puede afectar a los diferentes inversores, accionistas, deudores o depositarios, gente que tiene depósitos en Banco de Valencia? La pregunta es, por si no la han oído por detrás, ¿cómo puede afectar la intervención de Banco de Valencia a los distintos inversores en Banco de Valencia, en los distintos tipos de activos? Uno, está muy claro que son las acciones, pues el valor, lo lamento, es el que es, y es cero. Los bonistas, cero, pues será, no sé a qué valor ha entrado cero, pero será 0,74 dicen por aquí. ¿Perdón? 0,74. No, 0,74, si no me equivoco, la cotización a la que estaba antes de la intervención, cuando la han suspendido. Pero si el banco inyecta valores como ha entrado en el resto de cajas a 0 al 10% de valor en libros, parece de hacer. ¿Perdón? De la CAM volvió a cotizar con una caída de 4. Bueno, algo así, pero es que depende de cuál sea el valor en libros, o sea que yo lo desconozco y por tanto veremos una caída significativa, pero vamos, con un valor como el que tiene claramente negativo, pues ya veremos a cuál es. Para los accionistas. Para el resto de tenedores de bonos, de inversores en depósitos, lo que lo he apuntado antes, de momento ningún impositor en depósitos ha dejado de recibir su dinero, por tanto tranquilidad. Desde el punto de vista de los bonos, pues habrá que ver si se garantizan. Hoy por hoy con la intervención estamos, yo creo que bastante más seguros que hace unas semanas, y lo que habrá que ver es si, no cabe la menor duda, de la recuperación del principal en el vencimiento, y por tanto dependerá de cuándo es el vencimiento. Lo que tenemos dudas es de los intereses. De momento no se ha dejado, salvo alguna emisión concreta, no se ha dejado de preferentes, no se ha dejado de pagar los cupones, pero habrá que analizar caso por caso. O sea que, desde luego, pronto para saberlo. Los vencimientos, no han pasado antes la chuleta. No tengo las gafas, pero el dinero que se ha inyectado ha sido en capital 1.000 millones de euros. El vencimiento que tiene el Banco de Valencia el año que viene es de 1.000 millones de euros. Y luego hasta 2049 pues hay 2.530, o sea, otros 1.500 y pico millones de euros. Bueno, pues habrá que ver cómo se aplican y, como digo, si se rescata. Esto es un préstamo y por tanto es para hacer frente a otros compromisos. Espero que no haya demasiado susto, pero es pronto para saberlo. Pues quiero agradecerles a todos su asistencia, espero que les haya resultado interesante y hayamos sido capaces de aclarar alguna duda o poner un poco de luz en el contexto que estamos viviendo, y vamos a pasar a tener un cóctel abajo, ¿no? Si no me equivoco, y estamos a su disposición para cualquier otra pregunta que pueda surgirles. Muchas gracias.